Ok, bueno, justamente les iba a dar ahí también el aviso de que vamos a grabar esta sesión, como las se han grabado las anteriores. Esto es para que ustedes mismos puedan checar la videograbación después, ahí en la página de la ODI si tienen alguna duda. Y también otras personas cuidadoras que a lo mejor no pudieron irse el día de hoy, puedan checarla si quieren como ver estas herramientas que vamos a dar el día de hoy. Entonces, justamente como lo hemos hecho en las reuniones pasadas, si alguien quiere participar en algún momento de la charla, vamos a dejar las preguntas hasta el final, pero si hacemos como alguna dinámica de participación o quieren compartir algo, por favor usen la función de levantar la mano para que en ese momento paremos la grabación, la pongamos en pausa, participan unas veces que les demos la palabra y una vez que terminen de participar, volvemos a iniciar la grabación, ¿no? Justo para que ustedes puedan participar más libremente. Entonces, pues no sé si todos los que andan por acá, todos y todas ya han estado en charlas previas que hemos tenido en estas 5 semanas, pero en caso de que no, les doy un pequeño contexto. El material que se va a enseñar hoy, que es de procedimientos legales ante la violencia sexual infantil, tiene como objetivo brindar herramientas de actuación en caso de que se detecte alguna violencia sexual infantil, en este caso en nuestros hijos, hijas o pues niños y niñas que cuidamos. Este material y los que se han revisado en las pláticas pasadas provienen de una sentencia judicial que dictó un juez en 2021. Esa sentencia judicial que se dictó en 2021 em, se dictó porque en 2018 alrededor de 18 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual en un jardín de niños público. Entonces, bueno, se hizo toda la investigación del caso y en su momento se dictó la sentencia a uno de los agresores principales y dentro de las medidas de reparación para evitar que esos hechos de violencia volvieran a suceder, el juez pidió que se hicieran ciertos materiales de prevención, detección y actuación frente a violencia sexual infantil en general y en espacios escolares, más que nada, ¿no? Entonces, por eso existen estos materiales que hizo EFESA en colaboración con la ODI y también con la CEAB. Y pues estamos dando estas charlas como para poder socializarlos más, para poder brindarles las herramientas. Y se hicieron en estas fechas a partir del 8 de septiembre justamente para conectarlo con la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil, que por primera vez en nuestro país se implementó en este ciclo escolar, este 8 de septiembre. Entonces, pues para los que no han podido estar en pláticas pasadas, en un ratito les vamos a pasar el link del dispensario. Ahí están las charlas que se han tenido previamente, que han sido herramientas de escucha, otras herramientas de identificación, por ejemplo, cuáles son los síntomas de violencia sexual infantil, cómo tener una escucha activa como personas cuidadoras. También tenemos estas mismas herramientas para docentes. También, por ejemplo, el derecho a la privacidad del cuerpo, cómo enseñar qué es la violencia sexual a niños y niñas de preescolar. Entonces, pues bueno, ese es como el pequeño contexto y pues sin más vamos a ir comenzando. Ay, perdónenme, me falta una cosita. Acá con nosotros está Gemma Ortiz, que es la presidenta del Instituto de FESA, que es justamente especialista en educación sexual infantil. Entonces, todos estos materiales han sido desarrollados con esta especialidad y este en específico con la especialidad también de la ODI, que somos acá abogados y abogadas y también psicólogos y psicólogas. Y está con nosotros la licenciada psicóloga Brenda Caballero, que anda por acá, que también va a explicarnos ciertas cosas del procedimiento legal y cómo a lo largo del procedimiento legal también surgen como ciertas emociones que tenemos que pues ponerle atención, voltear a ver y es muy importante que a lo largo que llevamos un procedimiento legal también llevemos acompañamiento psicológico para poder tener herramientas para llevarlo pues de la manera más adecuada, tanto para nosotras personas cuidadoras como también para los niños y niñas que son víctimas de esta violencia. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, este es el título, la introducción que ya es un poquito lo que platicamos. Esta primera diapositiva ya la hemos visto previamente en las charlas que hemos tenido con EFESA, pero es muy importante que, bueno, ¿no? El primer punto es darnos cuenta de que esta situación de violencia sexual está sucediendo con nuestros hijos o hijas o personas a las que, bueno, niños y niñas a las que cuidamos.
Ya lo hemos visto más ampliamente en las charlas anteriores, entonces si tienen como duda más específica o quieren algo más ampliado de qué es tener una escucha activa y de cómo reaccionar, está en las charlas pasadas que ya hemos tenido con el Instituto de FESA. Pero pues es muy importante, ay, me regresas tantito por ahí, nada más así como súper general, hay que mantener la calma. Es muy importante que cuando un niño o niña nos cuenta que vivió violencia sexual, que pues no lo dirá con esas palabras, ¿no? Pero a lo mejor que nos diga algo que nos prenda un foco rojo, que igual cómo identificarlo lo hemos visto en las pláticas anteriores. Es muy importante no cuestionarles, validar lo que están diciendo y asegurar su protección, ¿no? Como por ejemplo asegurar que no tenga contacto ya con esa persona que presuntamente le agredió y no cuestionarlo con expresiones como, por ejemplo, ¿por qué no me contaste antes? O ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no hiciste nada? Entonces, algo que podemos decir es que eso que le sucedió no estuvo bien, que es culpa de la persona adulta o de la persona que lo hizo y que entonces van a buscar ayuda o van a buscar justicia. Y que pues no vamos a desistir porque les cuidamos y les protegemos. Entonces, es muy importante que cuando esto suceda, nosotros nos proyectemos como una persona adulta que apoya y ayuda a los niños y a las niñas porque pues, pues en la gran mayoría de los casos y como hemos estado viendo, las violencias vienen de personas adultas, ¿no? Entonces es muy importante que pues si bien esa niña o un niño vivió una violencia por parte de una persona adulta, también pueda tener muy asegurado o muy claro que también hay personas adultas que apoyamos y protegemos y a la par que todo esto sucede, es muy necesario buscar asesoría jurídica y asesoría psicológica especializada, ¿no? Que es igual un poco a lo que por acá también está la psicóloga Brenda Caballero, por eso, porque nos va a dar como ciertas herramientas para atravesar este proceso legal de una manera acompañada psicológicamente. Entonces, una vez que sabemos de esta violencia sexual de la cual ha sido víctima alguna niña o niño que tenemos a nuestro cuidado, pues muchas cosas van a surgir y muchas autoridades pueden llegar a contactarte o simplemente como activarse, ¿no? Una vez que presentas, por ejemplo, la denuncia, eso es lo más importante. Si bien habrá muchas autoridades que podrán acercarse a ti o que tú podrás acercarte a ellas, que es como lo más probable. En quien debemos concentrar nuestros esfuerzos es en la Fiscalía General. Ahorita vamos a ir viendo cada autoridad qué función tiene, pero pues aquí les dejamos como un pequeño esquema de que hay varias, incluso faltan unas ahí. Y acá es muy importante, hablando por ejemplo específicamente de la SEP y de la Autoridad Educativa Federal, cuando estamos hablando en violencias que ocurren dentro de la escuela o que ocurren fuera de la escuela, pero la escuela detecta que está ocurriendo una situación de violencia. Hay unos lineamientos que se publicaron, bueno, por la SEP federal se publicaron en mayo y ahora en septiembre se publicó el protocolo ya de la Autoridad Educativa Federal, que es la autoridad educativa de la Ciudad de México, ¿no? Por así decirlo, sería la SEP estatal de la Ciudad de México. Se llaman lineamientos para la prevención primaria, atención y medidas de no repetición, específicamente en violencia sexual. Y pues como les comentaba, cada entidad federativa va a tener sus protocolos, ¿no? Tenemos unos lineamientos generales, que son los que sacó la SEP en mayo de 2025, y después tenemos los de cada entidad federativa. La Autoridad Educativa Federal, que es la de la Ciudad de México, ya sacó este protocolo que igual les podemos, ahorita buscamos el link, se los compartimos por acá. Y también, pues, todas las entidades federativas tienen un término de cuándo tienen que sacar estos protocolos propios de cada, pues sí, de cada CEP estatal para atender, prevenir, detectar, actuar ante la violencia sexual infantil y cómo hacer que no se repita. Entonces, bueno, igual ahí viene un pequeño sitio web, un link, bueno, no le pueden picar, pero es pues escuela libre de violencia.cep.gov.mx, en donde ahí se van a estar subiendo todos los protocolos de las entidades federativas conforme vayan saliendo, y ahí también están los lineamientos, que son los lineamientos generales que se publicaron por la SEP. Justamente porque muchas autoridades se van a ir acercando o van a ir surgiendo mientras pues nos damos cuenta de que
un niño o niña que cuidamos fue víctima de violencia sexual infantil, algo que nos puede ayudar es llevar un registro, ¿no? De todo lo que va sucediendo, tanto en nuestros contactos con autoridades, como por ejemplo en lo que nos va diciendo la niña o el niño, o nosotros vamos detectando cuando hablamos, no sé, si vivió alguna violencia en la escuela, será muy importante que, bueno, ¿no? Primero que nada, anotar todo lo que la niña o niño nos dijo de lo que sucedió. Posteriormente, no sé si tú en algún momento notaste alguna sintomatología, que también ya lo vimos en las charlas pasadas. Una sintomatología sería, por ejemplo, la pérdida de control de esfínteres, es decir, que se hagan pipí o se hagan popó cuando ya controlaban sus esfínteres, o que empiecen a tener miedo a la oscuridad cuando antes no lo tenían, que ser muy irritables, pérdida de apetito, ¿no? O sea, toda esta sintomatología puede tener distintas causales, pero son focos rojos, ¿no? Entonces, cuando tenemos pues ya sabemos, o bueno, ya nos dijo la niña o niño que fue víctima de violencia sexual, o tenemos una sospecha, es muy importante empezar a notar todas estas cosas, porque al final van a ser indicadores o detalles que nos van a poder ayudar a armar todo un rompecabezas, por así decirlo, y también nos van a ayudar a tener toda la información concentrada en un mismo lugar, ¿no? Cuando vivimos esta situación pues, de violencia sexual, a veces es muy difícil, de repente, como hay tanta información ocurriendo todo el tiempo, recordarla toda, ¿no? Entonces también da hasta cierto punto paz saber que la tienes escrita en un mismo lugar. Aquí, ¿no? Lo que te dijo, cambios de comportamiento, detalles relevantes, como por ejemplo si un día, en casos que hemos representado a veces los niños y las niñas, cuando salen de la escuela traen otra ropa, ¿no? Les hicieron un cambio de ropa que no tenía que hacerse, o llevan como, pues como su atuendo desarreglado. Todo eso importa, ¿no? Si empezamos a notar detalles que no son regulares, siempre sirve anotarlos. No, no específicamente significan todos los detalles que hubo una violencia sexual, pero sí que algo está distinto o algo que está pasando, ¿no? Entonces, siempre que notemos algo distinto, es importante tener en mente que puede significar un foco rojo. Y también llevar este diario nos ayuda a que entonces cada vez que vayamos ante una autoridad, como por ejemplo a denunciar, que ahorita lo vamos a ver, que es de las acciones más importantes, nos podemos apoyar llevando el diario o llevando por escrito lo que queremos denunciar, ¿no? Porque muchas veces cuando hemos visto con mamás y papás que cuando van a presentar la denuncia puede ser muy abrumador, ¿no? Pues porque los ministerios públicos pues simplemente hacen pues como preguntas muy abiertas de qué sucedió. Entonces, si nosotros llevamos una guía de qué es lo que queremos decir, nos puede ayudar a que no se nos olvide ningún detalle o a estar como más aterrizados o aterrizadas. Y también, pues, si se nos llega a olvidar algún detalle al presentar la denuncia, no se preocupen, después se puede ampliar la denuncia siempre y cuando estemos en etapa de investigación, que ahorita vamos a ver las etapas del procedimiento penal. Pero este diario es una gran herramienta que nos ayuda a registrar y a tener en mente y resguardada toda la información. Ahora vamos a empezar a ver las autoridades ya más en concreto. Entonces, bueno, este es como un pequeño esquema de lo que ya habíamos platicado un poquito. Tenemos a la Fiscalía, a la SEAB, a la Autoridad Educativa Federal, a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es esta que dice PPNNA, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o también a las comisiones estatales de derechos humanos, a la SEP, y acá que les decía SEAB, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que básicamente son las comisiones de atención a víctimas, que bueno, acá en Ciudad de México es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero en las distintas entidades federativas también se pueden llamar de manera diferente, y ahorita vamos a ver como cuál es la función de cada una, cómo nos podemos apoyar de ellas a lo largo de este procedimiento, porque sí es un procedimiento que puede ser pesado y abrumador, pero hay autoridades en las que podemos como irnos apoyando para cosas específicas, y también sociedad civil, como pues igual platicaremos un poquito, para que el proceso también pueda ser un poquito menos pesado, más acompañado, más que nada. Ok, entonces la primera autoridad que vamos a revisar ahorita es la Fiscalía General de Justicia. Aquí estamos hablando, hay una pequeña imagen de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tenemos también las fiscalías generales de las distintas entidades federativas y también tenemos la Fiscalía General de la República.
Entonces, cuando estamos hablando de una escuela que es privada, las denuncias se presentan ante las fiscalías locales, ¿no? Como sería esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero cuando estamos hablando de escuelas públicas, las denuncias se presentan ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, de todos modos, si ustedes no pueden ubicar ante cuál tienen que presentarla o no ubican, no sé, digamos que la tienen que presentar ante la Fiscalía General de la República y no ubican dónde está, pero sí saben dónde está la Fiscalía General de Justicia, pueden acudir a la Fiscalía General de Justicia local y ahí deben de, pues, tomarles la denuncia o, si no se las toman, referirles a dónde tienen que ir para, pues, que les tomen la denuncia, ¿no? Y aquí pueden llevar, como les decía, su escrito o su diario para apoyarse en eso al presentar su denuncia. Entonces, la Fiscalía General de Justicia, sus funciones son investigar cuando tenemos una comisión de un delito o una presunta comisión de un delito, sanciona a los responsables o busca justamente encontrar la justicia, esclarecer los hechos, qué fue lo que pasó. Y el ideal, lo ideal más bien sería, así como les comentaba que hay una Fiscalía General de Justicia, esta misma Fiscalía General tiene ramificaciones de especializaciones en delitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Fiscalía de Delitos Sexuales, las Fiscalías de Robos, las Fiscalías, de robo vehicular específicamente. Y ahora hemos tenido una rama también más especializada, que es la Fiscalía Especializada en la comisión de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, que se les llama FIDCANA, ¿no? Entonces, acá en la Ciudad de México tenemos una FIDCANA y si ustedes, ya sea que vivan acá en Ciudad de México o bueno, que residan o en otra entidad federativa, si sucede, pues tocamos madera, ¿no? Pero si se llegara a tener que presentar una denuncia por violencia sexual en contra de una niña o un niño, lo ideal es que acudan a esta fiscalía especializada en niños y niñas, ¿no? Pues porque justamente en teoría su personal está más capacitado en cómo llevar la investigación de esos casos y también en cómo interactuar con niños y niñas, que bueno, ahí veremos que a veces también se nos pone un poquito complicado, pero en teoría es el personal, ¿no? O sea, como la rama especializada de la fiscalía que va a hacerle esta investigación. En caso de que no puedan ubicar una fiscalía especializada, pueden presentarlo en cualquier fiscalía y pues ya esa fiscalía en donde lo presentes, pues mandará tu denuncia a la fiscalía que corresponda y te dirá, ¿no? Entonces, pues sí, esta información otorgada, como por ejemplo lo que lees a la fiscalía, puede ser enviada a otras autoridades como la Procuraduría de Protección, pues incluso también podría hacerse referencia a la CNDH. Ahorita vamos a ir como viendo cómo pueden interactuar distintas autoridades. También tenemos a la Secretaría de Educación Pública, que puede determinar irregularidades en casos sucedidos en la escuela o medidas para garantizar la seguridad, ¿no? Como por ejemplo, no sé, garantizar que es muy importante que se garantice, que eso también está más vinculado a la SEP estatal de cada entidad federativa, que cuando sucede una situación de violencia sexual dentro de la escuela y quien fue el agresor o la agresora de esta violencia sexual es un maestro, maestra, personal docente o un trabajador de la escuela, se le tiene que separar de cualquier contacto con niños y niñas en lo que se investiga si sucedió o no este delito. Tenemos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría de Protección tiene varias funciones, pero en concreto nos puede ayudar a identificar situaciones de riesgo y a activar medidas de asistencia y cuidado inmediato. No sé, por ejemplo, si la niña o un niño que vivió una situación de violencia necesita atención médica o atención psicológica o necesita no sé, pues no es el caso, pero en caso, por ejemplo, ahorita estamos hablando de violencia como más en escuelas, pero en caso de que la violencia haya sucedido en casa, pues también podría como ayudar a que esa persona que vive en esa casa, o sea, gestionar que no siga en riesgo la niña o niño viviendo en esa casa o hacer las gestiones necesarias. También puede como ayudarnos a garantizar distintos derechos de las niñas y niñas. Y ante ellos, pues podemos igualmente presentar un escrito o acudir presencialmente a notificarles la situación que está ocurriendo y ellos van a hacer un plan de atención integral para la niña o el niño.
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ellos van a resguardar el principio los principios de interés superior de la niñez y debida diligencia, que en general todas las autoridades con las que tratemos tienen que siempre ver por la niña o un niño en cuestión, ¿no? O sea, cuál es su interés superior, es decir, qué es lo que va, qué medida, la medida que vamos a tomar es la que va a asegurar de manera más integral que la niña o niño pueda acceder a sus derechos, ¿no? O esté protegido o protegida. Todas las autoridades siempre tienen que ejercer pues sí, ejercer de esa manera. Y, por ejemplo, si alguna autoridad, nos ha pasado en distintos casos, que a lo mejor se va a presentar una denuncia ante la fiscalía y posteriormente la fiscalía no le quiere dar acceso a la persona cuidadora a la denuncia que presentaron o a la carpeta de investigación, se puede presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que el actuar de esta autoridad, que sería la Fiscalía, está violando nuestros derechos humanos y entonces pues acudimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dependiendo de cada entidad federativa. Pues como para pedir asistencia y ahí también nos pueden brindar asesoría jurídica de cómo presentar la queja. Tenemos la Autoridad Educativa Federal, que bueno, en este caso estamos hablando de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que sería como nuestra SEP estatal de nuestra entidad federativa, pero en las distintas entidades federativas tenemos las SEPs estatales, ¿no? De cada entidad federativa. Ahí, pues, su función es activar protocolos cuando se identifica una situación de violencia sexual que está viviendo alguna alumna o alumno. También tienen que supervisar que las escuelas cumplan con los requerimientos especializados para operar, que apliquen los protocolos, que cuenten con capacitación su personal, varias cosas, ¿no? Pero cuando nos enteramos de una situación de violencia sexual, también podemos dar o debemos dar aviso. En teoría lo tiene que hacer la escuela, ¿no? Cuando detectamos esta situación de violencia sexual, la escuela está obligada a dar aviso a la Autoridad Educativa Federal o a la SEP estatal que corresponda sobre lo sucedido para que puedan iniciar una investigación interna, pero es muy importante que sepamos que esta investigación interna que puede hacer la Autoridad Educativa Federal o la CEP estatal no suple la investigación que hace la Fiscalía. La investigación principal es la que hace la Fiscalía para determinar si hubo delito o no. Y por otro lado, la investigación que hacen las autoridades educativas es una investigación como más administrativa, por así decirlo, para ver cuáles van a ser las sanciones internas, educativas. Entonces, es muy importante que siempre lo del centro tiene que ser dar aviso a la Fiscalía General de Justicia o a la Fiscalía General de la República, dependiendo. Perdón que me estoy yendo un poquito rápido, pero es que son muchos temas y quiero que sí nos dé tiempo de verlos. Ahora vamos a, igual, pues, si van teniendo dudas, por favor anótenlas y al final podemos ver, como una por una. Ahora vamos a pasar al proceso penal y a sus etapas. Entonces, bueno, tenemos distintas etapas en el proceso penal. Pues aquí vamos a ver como bastante información. Voy a intentar resumirlo lo más posible, pero pues, si no, también ahí en el dispensario de la ODIT tenemos una parte de herramientas jurídicas en las que pueden orientarse para ahondar un poquito más en el tema que vamos a ver hoy. También está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a estar viendo también el día de hoy, la Ley General de Víctimas. Entonces, bueno, hay como distintos insumos donde podemos apoyarnos, pero ahorita vamos a ver la información de manera más resumida y para que si llegan a necesitar esas herramientas en algún momento, que esperemos no sea el caso, pues puedan tener una base de cómo funciona el proceso penal. Entonces acá vamos a ir etapa por etapa, aquí las tenemos enlistadas, entonces bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Puedes dar la siguiente, por Gemma? Gracias. Entonces, bueno, antes de empezar a darles las etapas que ya estaban enlistadas en la diapositiva anterior, vamos a hablar de los derechos que tenemos como víctimas, ¿no? Como víctimas directas, pero también como víctimas indirectas en este caso, más que nada también, porque pues cuando hablamos de que una niña o un niño es víctima de un delito en general, pero bueno, enfocándonos ahorita en violencia sexual, pues nosotros como personas cuidadoras vamos a representarles en ese proceso. No jurídicamente, es decir, no vamos a ser como sus asesores jurídicos, sino que pues más bien vamos a ser como el adulto, ¿no? Que le represente en todo ese proceso en frente del Ministerio Público, con el asesor jurídico, con las otras autoridades.
etcétera, ¿no? Entonces, vamos a conocer estos derechos que tenemos como víctimas. Pues primero, el primer derecho es justamente conocer cuáles son sus derechos en el procedimiento legal y también cómo va avanzando este procedimiento legal. eh, es muy importante que siempre tengamos este acceso a la información, que en este caso sería tener acceso a la carpeta de investigación. Una vez que, ahorita vamos a ver cómo funciona la presentación de la denuncia y todo ello, pero una vez que se presenta la denuncia, se abre una carpeta de investigación y lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público es ir recabando pruebas pues sí, como para esclarecer si este hecho sucedió o no, pero pues justamente lo tenemos que orientar como víctimas y como asesora jurídica para acreditar que esa persona que presuntamente es responsable de la violencia sexual que le pasó a la niña o niño, se declare, bueno, no se declare, pero más bien la autoridad, el juez o la jueza, vea que es responsable. Entonces vamos a intentar ir recabando pruebas, tener información suficiente del procedimiento y herramientas para dar seguimiento al proceso. Esas herramientas para dar seguimiento al proceso se vinculan mucho con tener una asesoría jurídica adecuada. Hay asesores jurídicos tanto públicos como privados. También está la sociedad civil, como por ejemplo es la ODI, pero pues bueno, la ODI formaría parte del grupo de asesoría jurídica privada, pero cuando estamos hablando de la asesoría jurídica pública, es un derecho en general para toda víctima tener un asesor jurídico. Entonces, si ustedes no conocen a algún abogado o abogada o no saben cómo a quién llamar en estos casos, el Ministerio Público tiene que llamar, su obligación y para ustedes es su derecho, a un asesor jurídico público que les vaya a asistir en ese momento y que les pueda explicar lo que está pasando en el procedimiento, los actos de investigación que podrían hacerse, cómo tienen que participar ustedes, ¿no? O sea, que les esclarezca qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Si lo requiere, elegir el sexo de las personas encargadas de su atención. Esto lo ponemos también por acá porque, pues, por ejemplo, cuando son situaciones de violencia sexual, delitos de violencia sexual, la niña o niño va a tener que participar, o bueno, va a participar en algunas diligencias o en algunos peritajes, ¿no? Durante el proceso penal va a haber varios momentos de participación de la niña o del niño. Siempre vamos a intentar que sean los menos posibles, justamente para no, pues para que su participación no sea repetitiva, que no sea muy pesado para ellos y ellas, y específicamente para no revictimizarles, ¿no? Que es pedirles que vuelvan a contar lo que ya han contado previamente, porque recordemos que el que ellos cuenten lo que les pasó, al final también hasta cierto punto es volver a vivirlo, ¿no? Entonces hay que evitar que lo cuenten, bueno, hay que fomentar que lo cuenten las menores veces posibles. Entonces, no sé si, por ejemplo, le van a hacer alguna revisión médica para ver si tiene alguna lesión por esta violencia sexual que vivió. Digamos que la persona agresora es un hombre, y entonces es probable que la niña o niño que fue agredido se sienta más cómoda o sea, que quien haga la revisión sea una mujer, ¿no? O viceversa. Entonces, bueno, ellos tienen derecho a elegir si quien les va a revisar es mujer o hombre. Eso lo tenemos que tener siempre en mente porque eso también nos ayuda a bajar, por ejemplo, sus niveles de nerviosismo, de angustia o de miedo. Em, Otro de los derechos es colaborar con la investigación y aportar pruebas, que es lo que ya les comentaba, aportar pruebas para acreditar que la persona agresora sí realizó la agresión, recibir apoyo psicológico, médico y ser canalizado a instituciones que brinden esos servicios. La fiscalía, cuando nosotros presentamos una denuncia, tiene que canalizarnos con instituciones justamente para que nos brinden esos servicios de apoyo psicológico. Acá en la Ciudad de México tenemos a la CEAB, ¿no? Y también al CTA, que es el centro bueno, que ahora es CAIF. Pero bueno, esto varía en cada entidad federativa. Esto es importante porque, pues bueno, cuando presentemos la denuncia, ellos tienen la obligación de brindarnos esta canalización y si no lo hacen, nosotros la podemos pedir, tenemos que exigirla, que nos canalicen a la institución correspondiente para que nos brinden apoyo psicológico y médico. Cuando estamos hablando también, por ejemplo, de violencia sexual, es muy importante que nos canalicen también a instituciones médicas que nos puedan brindar los medicamentos para prevenir las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, todo esto es muy necesario, tenemos que exigirlo, es obviamente la obligación del Ministerio Público, pero si no lo hace, pues igual ustedes acá ya están teniendo como las herramientas para exigirlo. Recibir medidas para proteger su bienestar físico y emocional, que bueno, acá también pueden ser como ciertas medidas de protección, como por ejemplo, acá en Ciudad de México tenemos algo que se llama el Código Águila, que es que una patrulla o unos policías en específico puedan estar al pendiente de si necesitas algo. En la práctica luego funciona un poco diferente, pero hay distintas medidas de protección contenidas ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales y es algo que también le podemos solicitar al Ministerio Público. Decirles, yo me siento en riesgo, ¿no? Puede ser que la persona agresora siga libre, que pues luego es como lo más común si apenas se está iniciando más bien si apenas está iniciando la denuncia, pues seguramente la persona sigue libre, ¿no? Entonces, si nos sentimos en riesgo, esto lo tenemos que comunicar al Ministerio Público para que pueda pedir medidas de protección. Ahí la que, gracias, Gemma. Ser escuchada de forma que no revictimice ni cause daños adicionales, que bueno, creo que esto se explica un poquito sola. Siempre que nos escuchen, tiene que el Ministerio Público tener una escucha activa y no cuestionarnos justamente en esas preguntas de por qué su hijo no le dijo antes, ¿no? O por qué no vino a denunciar antes. Ahora, los delitos en contra de niños y niñas cuando es una violencia sexual son imprescriptibles, ¿no? Entonces, no nos pueden poner como excusa de por qué no vino a denunciar antes. Justamente ya está muy claro que es difícil denunciar hechos, es difícil emocionalmente, ¿no? Y estar como preparados para hacerlo, denunciar hechos de violencia sexual y más como ejercicios en contra de niños y niñas. Se han hecho como muchos estudios y investigación sobre esto y justamente por eso estos delitos ya son imprescriptibles. Entonces, pues si nos tardamos en denunciar, será porque en su momento no estábamos preparados, no teníamos las herramientas o no era la prioridad, pero ahora lo estamos haciendo y punto. No, no nos deben de cuestionar de nada más. Recibir una reparación integral por el daño sufrido, que esto lo vamos a ver igual más adelante, pero pues cuando sucede un delito y eventualmente se logra una sentencia o aunque no se logre una sentencia, tenemos derecho a una reparación por todo este daño que se ha sufrido. Hablamos de una reparación integral porque contiene términos monetarios, también, por ejemplo, tener acceso a medidas de ayuda psicológica, a atención médica, a becas también, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, va por ahí. Ser tratada con respeto, sin discriminación y con consideración de su edad y situación, que igual creo que eso se explica como bastante solo. Que el proceso se adapte a las necesidades particulares de la niña, niño, adolescente, que esto lo tenemos muy desarrollado en el dispensario de la ODI. Igual les voy pasando el link, pero es importante que el proceso penal se ajuste a los niños y a las niñas y no que los niños y niñas se ajusten al proceso penal, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuando los niños y las niñas interactúan con especialistas en psicología para que les tome una entrevista, ¿no? O que les haga una revisión médica o algo así, ellos tienen que tener las herramientas para interactuar con niños y niñas y adaptarse a sus necesidades, a su desarrollo cognitivo, a su pensamiento, a sus habilidades, todo ello, ¿no? Y no los niños y niñas tienen que adaptarse a nosotras personas adultas. Entonces, bueno, no me voy a tener mucho acá porque ese tema es súper amplio y es una rama que hemos desarrollado mucho en la oficina, pero en dispensario pueden encontrar herramientas sobre eso. Que el proceso se adapte a las necesidades particulares, esa ya le dije, perdón, presentar recursos para impugnar decisiones que afecten sus derechos. Si el Ministerio Público hace algo con lo que no estamos de acuerdo, o por ejemplo, si se dicta una sentencia en donde no se declara culpable al agresor, podemos impugnar, ¿no? Podemos impugnar en distintas partes del proceso penal, pero siempre que algo suceda con lo que no estamos de acuerdo, como, bueno, hay como causales en específico, pero por ejemplo, si le estamos pidiendo al Ministerio Público, oye, necesito que hagas, no sé, una inspección en la escuela y se niega sin una razón alguna o sin explicarnos por qué, eso lo podemos impugnar yendo ante un juez y decirle el Ministerio Público no está actuando de acuerdo a sus obligaciones, ¿no? Porque el Ministerio Público sí puede llegar a negarnos actos de investigación, pero siempre tiene que explicarnos por qué. No puede ser porque sí, ¿no? Tiene que ser una razón fundada y motivada que efectivamente, pues, justifique por qué no es importante para el caso hacer esa inspección, por ejemplo, ¿no?
y acudir a audiencias, presentar escritos, dar seguimiento a su procedimiento y ya sea como por ustedes mismos o a través de un asesor o asesora jurídica, es decir, pues estar presente durante todo el procedimiento es su derecho. Nunca les pueden decir no, no, ustedes no pueden presentar este escrito o no pueden entrar a esta audiencia, salvo a lo mejor que estemos hablando de otra etapa como de juicio muy específica que ahorita lo vamos a abordar, pero es su derecho estar presentes en todo su procedimiento legal. Espérenme tantito. No te preocupes, Gemma. Yo aquí mientras igual voy admitiendo gente. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito ya ahora sí del proceso penal. Em, entonces empezamos con la investigación inicial que inicia con la presentación de la denuncia. Entonces, bueno, aquí tenemos que informar lo que sabemos y si hay alguna evidencia tenemos que entregarla, ¿no? Acudes ante el Ministerio Público, dices por qué estás ahí, qué es lo que sabes, cuáles son tus sospechas, qué has observado, qué te dijo tu hijo o hija. Y no sé si, por ejemplo, encuentras alguna, no sé, un calzón con sangre o con algún flujo que no es común o una ropa manchada con una mancha que es como anormal o algo así, entregarla, ¿no? Indicarle al Ministerio Público como esa anomalía que observas y el Ministerio Público en ese caso en específico mandaría esa prenda a un perito, por ejemplo, en genética, ¿no? O para ver si esa sustancia que hay ahí es sangre o es semen o qué es, ¿no? O sea, ahí tenemos, la fiscalía tiene distintos profesionales que nos van a ayudar a tener pruebas especializadas, como les comentaba, personal en psicología, que va a hacer, por ejemplo, entrevistas a los niños y niñas, personal médico, personal especializado en genética, personal especializado en video, ¿no? O sea, como distintas cosas, distintas especialidades que nos pueden ayudar justamente a ir armando nuestra carpeta de investigación. Y es muy importante también que en esta presentación de la denuncia no llevemos, acá viene, hay algunos consejos prácticos. Uno es no llevar a la niña, niño, adolescente cuando vamos a presentar la denuncia. Es común un poco la práctica que cuando vamos a presentar la denuncia llevamos a la niña o niño que nos dijo esta situación, pero es mejor no llevarlos justamente porque si los llevamos en ese momento, bueno, por un lado, primero nos van a tomar la declaración a nosotros, ¿no? O sea, como personas cuidadoras, ¿qué es lo que pasó? En ese rato, los niños y niñas van a estar esperando no sabemos cuánto tiempo, porque luego las esperas en la fiscalía son muy largas. Es difícil que te atiendan en el mismo momento en el que llegas. Y además, en caso de que ese mismo día si quieran entrevistar al niño o niña, esa entrevista muy probablemente o seguramente no va a ser con las adecuaciones necesarias, ¿no? Como por ejemplo con personal de psicología. La niña y niño, pues muy seguramente no va a entender qué hace ahí, por qué le están preguntando. Entonces, es muy importante que planeemos que cuando la niña o niño participe, sea justamente una participación planeada, con condiciones especializadas, con el personal que tiene que ser, y para eso hay que hacerlo con días de planeación, ¿no? O incluso a veces semanas. Entonces, eso es esencial. No debe enfrentarse a carga de hablar sin acompañamiento adecuado, ¿no? Entonces, si ustedes, es muy importante que los niños y niñas
pues no vayan ese día, pero además si ustedes van y requieren acompañamiento, siempre pueden solicitarlo ahí con el Ministerio Público y también tienen que tener derecho a un asesor jurídico público igual en ese momento. Ese acompañamiento adecuado puede ser tanto psicológico como jurídico, pero cuando presenten la denuncia deben de llamar a un asesor jurídico público o si llevan un asesor jurídico privado, pues también está bien y acompañar hasta que esté debidamente preparado, preparada, espacio adecuado. Aquí lo que les comentaba, ¿no? El niño o niña va a participar cuando esté preparada, que sepa por qué se requiere su participación, por qué tiene que ir a la fiscalía, quién va a estar, qué se le va a preguntar, por qué quieren que vaya, ¿no? O sea, como que al final decirle a los niños y a las niñas por qué queremos que participen y por qué es importante que participen, también les quita esta angustia o incertidumbre de ni siquiera saber por qué están ahí. Y si ellos saben por qué están ahí, también su participación puede ser mucho más intencionada, ¿no? Estás aquí, pues para contar lo que te pasó, porque es muy importante lo que tienes que decir y te creemos y somos adultos que te protegen. Todo eso es súper importante y la manera en la que ellos puedan participar es siempre que sea planeado, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo tienen que ser las participaciones. Es muy importante que cuando se haga esta participación de los niños y niñas, como específicamente cuando es una pericia en psicología o cuando es una entrevista de lo que está sucediendo, se videograbe. Esto se le puede pedir específicamente, tanto por escrito, que es mejor para que haya una constancia en la carpeta de investigación que se pidió, o también de manera verbal al Ministerio Público. ¿Por qué nos ayuda a que sea videograbada la participación de niños y niñas? Justamente para poder registrar de manera integral lo que ellos dicen y lo que ellos expresan. Porque muchas veces si únicamente se transcribe lo que está diciendo, cosas importantes se nos pueden escapar. Como por ejemplo hay veces en algunas entrevistas los niños y niñas, al describir, por ejemplo, qué violencia vivieron, hacen movimientos con sus manos, ¿no? O hacen ciertas caras de disgusto o es muy importante que también en esta, ahorita lo vamos a hacer más adelante, que en esas participaciones haya colores, hojas o plastilina para que puedan expresarse de otros modos. Y si no videograbamos todo esto, esas formas de expresión se pierden. Entonces, justo porque los niños también están en desarrollo, los niños y niñas, tenemos que tomar en cuenta todas sus formas de expresión, porque a lo mejor hay algunas cosas que no nos podrán decir con palabras, pero sí por otras formas de expresión y son igual de válidas. Entonces, por eso es importante que ese video grabe. Em, ok, la siguiente, por favor. Antes de acudir a denunciar, hay que enlistar datos importantes, que es lo que ya les había comentado, ¿no? Lleven su diario, hagan un relato, qué fechas, qué lugares, qué nombres, descripciones. Toda esta información la pueden obtener de lo que les dijo el niño o la niña, o, por ejemplo, de preguntar en su escuela, de ir anotando cosas que vayan recordando, o, ay, yo me acuerdo que justo ese día lo vi súper irritado, ¿no? O lo vi, súper cabizbajo o llegó con la ropa toda manchada de la escuela o algo así, todo eso anótenlo, es muy importante. Y también algo que es súper importante, para obtener estos datos, no hay que interrogar a los niños y a las niñas, ¿no? Si en su momento las niñas y los niños nos dieron cierta información, pues registremos esa información, pero ya no les preguntemos más, porque quien les va a preguntar es la fiscalía. Entonces, si nosotros les preguntamos y después la fiscalía les pregunta, pues ya les preguntamos dos veces, cuando a lo mejor pudimos haberlo reducido a una vez. Y recuerden que cada vez que les preguntamos y les pedimos que recuerden, es revictimización y es que vuelvan a vivirlo. Entonces hay que preguntarles las menos veces posibles. Y además, pues la fiscalía es el personal especializado en investigación, ¿no? Que sabe cómo justamente buscar la información, cómo esta entrevista que se hagan los niños y niñas para encontrar más información tiene que ser con personal especializado en infancias y en psicología. Entonces, pues bueno, ellos tendrán las herramientas para buscar esta información. Es importante que lleves copia de ciertos documentos, uno pues para entregar a la fiscalía y otro pues para tenerlo tú, acta de nacimiento, CURP, identificaciones y evidencias relevantes, como por ejemplo esto que les comentaba de la ropa. em, y pedir asesoría jurídica, que es lo que ya les comentaba, pueden llevar a asesor jurídico privado o que el Ministerio Público les requiera uno público. Durante la denuncia,
pues se va a narrar la información de lo que ustedes sepan, como ya les he comentado, lo que sucedió, se apoyan de su diario. Y es muy importante que ustedes pidan una copia de esa denuncia. Una vez que la terminen, el Ministerio Público va a imprimir ese documento, él o la Ministerio Público, y ustedes van a firmar, ¿no? De que es su denuncia, de que ustedes declararon esa información y ustedes deben, ellos les deben dar una copia, pero si no se las dan, ustedes deben de pedirla. Es su derecho tener una copia de su denuncia y porque además en el papel que les den tienen que fijarse que hasta arriba diga el número de carpeta de investigación. Ese número de carpeta de investigación nos va a servir para dar seguimiento a esa denuncia que metimos o presentamos ante el Ministerio Público. Preguntar también por medidas de protección, que es lo que ya les comentaba, como si nos sentimos en riesgo, qué medidas de protección el Ministerio Público puede ofrecernos. Em, y pues agendar citas también es importante, justamente como les platicaba que las participaciones de niños y niñas tienen que ser planeadas, pues cómo vamos a hacer que sean planeados, agendar citas, ¿no? Bueno, si te dice, bueno, yo necesito que mañana venga el niño o la niña ya a que me cuente qué fue lo que pasó. Ustedes pueden decir perfectamente, mi hijo o mi hija no está lista o necesito explicarle, como con más calma porque necesito que venga. Y es muy importante si ustedes tienen al alcance alguna psicóloga o psicólogo que pueda explicarles, o sea, que conozca también pues de procedimientos legales y haya acompañado a niños y niñas víctimas de violencia, que pueda explicarles por qué es necesaria su participación, eso será muy importante. E incluso este acompañamiento o esta explicación se puede dar por las instituciones del Estado, que en este caso acá en la Ciudad de México sería el CAIF, que dan acompañamiento psicológico que les pueda explicar como por qué es importante que todo lo que les decía, ¿no? Que tengan una participación informada, que sea motivada de por qué tienen que ir. Y para ello también pues se agenda una cita en cierto número de días o en cierto número de semanas para que el día que la niña o niño se presente ya cuente con esta preparación e información previa. Em, ok, la siguiente, por favor. Ahora, en caso de que la violencia sea reciente, este, y se requiera un examen médico o psicológico, aquí es importante que, en general, un examen psicológico o una evaluación psicológica se va a requerir pues en todos los casos. Es una evaluación muy importante porque lo que nos va a dar como resultado es, pues digamos, no va a ser la única prueba que nos va a ayudar como a acreditar, pero justamente lo que busca esta evaluación psicológica es que una psicóloga tenga una plática con tu hijo o con tu hija, una psicóloga especializada de la fiscalía, para poder determinar si tiene afectaciones de violencia sexual, no físicas, sino pues justamente emocionales, pues sí, como pues psicológicas, ¿no? Entonces, ellos pues obviamente son los especialistas y sabrán qué técnicas tienen que usar de acuerdo a la niña, la edad de la niña o niño, de sus características, de sus formas de expresarse. Ellos irán, midiendo y sí es muy importante que toda evaluación sea acorde a las características específicas de cada niño o niña, ¿no? No será la misma interacción que tenga una psicóloga con una niña de 3 años a que tenga con una de 11, ¿no? Se usarán herramientas distintas, evaluaciones distintas. em, También es muy probable que la sesión no únicamente dure bueno, que no se tenga una sola sesión para poder hacer esta evaluación, sino que más de una, justamente para poder recabar la mayor información posible. Es muy importante que la primera sesión que se tenga de esta evaluación psicológica nos ayude a crear un vínculo, bueno, que la niña o niño cree un vínculo con la persona psicóloga que le va a evaluar y ya en las posteriores pueda pasarse a la evaluación, ¿no? Entonces tiene que ser un entorno adecuado, privado, que no haya ruido, pero que también tampoco, bueno, que no haya ruido y que sea adecuado a sus características de la infancia, pero que sea adecuado a sus características de la infancia tampoco significa que va a estar lleno de juguetes o lleno de dulces, porque si eso pasa, entonces la niña o niño pues lo que va a querer hacer es jugar y no va a querer como pues prestar tanta atención a la especialista, ¿no? Es muy importante videograbar la participación psicológica únicamente. Cuando estamos hablando de examen médico no se videograba, pero la evaluación psicológica sí, y también la entrevista que les comentaba, en donde también, de hecho, personal de psicología tiene que realizar esa entrevista. Son dos. Por un lado tenemos
la testimonial o bueno, la declaración que hacen niños y niñas, que se hace con personal de psicología, en donde el propósito es investigar qué fue lo que pasó o qué es lo que el niño sabe del hecho. Y por otro lado tenemos la evaluación psicológica, que ahí sí tenemos otro objetivo, que es evaluarle psicológicamente para ver si tiene afectaciones derivados de la violencia sexual que vivió. Entonces, ambos son con personal psicológico especializado, pero tienen objetivos diferentes y ambos tienen que videograbar justamente para registrar todas estas formas de expresión. Este, mm, y pues bueno, es muy importante también que se le informe a la niña o niño cómo va a participar, quién va a estar ahí, dónde va a ser. Eso es para que ellos puedan también tener más información de cómo va a ser su participación y para que no lleguen y no sepan absolutamente nada, porque eso puede elevar sus niveles de angustia. Entonces, bueno, la autoridad inicia la investigación, empieza a recabar pruebas. La o el Ministerio Público que dirige la investigación va a colaborar con policías de investigación o peritos, que ya les comenté, y entonces empieza a hacer toda esta investigación. Y bueno, pueden surgir como ciertos obstáculos en esta etapa, en recabar ciertas pruebas, pero es muy importante que siempre nos asesoremos de nuestro asesor jurídico, ya sea público o privado. Por favor. La testimonial es lo que ya les comentaba, ya me he ido como adelantando un poquito, pero justamente es lo que es la participación de la niña o niño que nos va a permitir que nos cuente qué fue lo que pasó. Y bueno, ya habíamos hablado un poquito de qué características tiene que tener esta participación. Es que lo cuente de manera segura, que no haya distracciones, que no haya ruido, que esté videograbada. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, Gemma? Acá dice, ¿no? Que la declaración tiene que videograbarse en su integralidad y que el testimonio tiene que ser recabado por un especialista, que ya hablábamos que tiene que ser una especialista en psicología que tenga experiencia entrevistando niños y niñas. La prueba médica, también ya hablábamos un poquito de ella. Es muy importante que esta prueba médica se priorice cuando la violencia es reciente, ¿no? Se habla generalmente de un marco de 72 horas, pero pues también puede haber lesiones en donde aunque hayan pasado 72 horas, sigan ahí las lesiones, ¿no? Pues también depende de la forma de violencia, de la gravedad de la violencia, de la forma de operar de la persona agresora, ¿no? O sea, como que también depende pues el cuerpo de cada quien, de cómo sanamos. Entonces, pero pues por ejemplo, si estamos hablando de una violencia que sucedió hace 2 años, lo más probable es que aunque se haga este examen 2 años o un año o 6 meses incluso, depende pues cada caso y cada persona, em, lo más probable es que si se hace un examen médico no nos salga ningún resultado porque ya sanaron esas lesiones y entonces exponer a la niña o el niño innecesariamente a un examen médico que pues es súper intrusivo, pues porque al final es una revisión física, de manera innecesaria, pues porque la probabilidad de que haya un resultado es bastante bajo. Pero bueno, más allá de ello, es importante que se lleve a cabo esta prueba médica cuando la violencia es reciente o cuando pues tenemos como esta certeza de que aún puede haber lesiones ahí que se puedan identificar. Es muy importante que este examen médico no se realice sin antes tener la autorización tanto de la persona cuidadora como de la niña o niño, ¿no? Cuando se va a llevar a cabo el examen médico, se le tiene que explicar tanto a la persona cuidadora o representante de la niña o niño como al niño por qué se va a hacer el examen, en qué va a consistir el examen, qué herramientas se van a usar, por qué es importante, ¿no? O sea, justamente para que pueda tener una participación informada y para que sepa qué es lo que se va a revisar en su cuerpo. Es muy importante que todo esto se explique con un lenguaje sencillo, que sea en un espacio privado, que la persona cuidadora esté presente o bueno, puede estar presente salvo que la niña o el niño diga como no, no quiero que estés presente, pero pues realmente, generalmente, pues la presencia de una persona cuidadora les ayuda también a disminuir niveles de angustia y también nos ayuda a que haya más seguridad, ¿no? Para la niña o niño. Y nos ha pasado que en algunos casos, a lo mejor, pues sí, el objetivo del examen médico es hacer una revisión física, una revisión corporal para identificar lesiones, pero en lo que se está llevando a cabo esa revisión,
puede ser que la niña o un niño, porque así funciona también luego como su forma de narrar, es muy espontánea, ¿no? Entonces a lo mejor se está haciendo cierta revisión y en eso narra lo que le sucedió. Si eso llega a pasar o si la niña o un niño llega a decir algún detalle de lo sucedido en la agresión, es muy importante que le pidamos al médico o a la médica que registre en su informe que vaya a dar que el niño dijo eso, ¿no? Si el niño ya, pues si llega como a explicar cómo fue la agresión o llega como a explicar con sus manos o hacer alguna referencia a ello, no solamente tiene que quedar, pues digamos, en el informe registrado lo que el médico observó corporalmente, sino también lo que el niño o la niña habló. Entonces es muy importante que siempre observemos eso. Y bueno, acá la evaluación psicológica, que también ya habíamos platicado de ella, les comentaba, ¿no? Pues personal especializada en psicología va a intervenir en la testimonial, que es entrevistar al niño, y también tenemos esta evaluación psicológica que tiene una finalidad distinta, que es identificar afectaciones por violencia sexual. Entonces, también tiene que ser un espacio tranquilo, con personal especializado. Aquí también pueden emplearse dibujos, juegos o dinámicas adaptadas para la edad de niño ni adolescente. No lo mencioné en la testimonial, pero ahí también es importante que estén al alcance de la niña o el niño hojas, colores, plastilinas, para que si se le hace alguna pregunta o se le está pidiendo que explique algún hecho o pues sí, o sea, que narre y no puede hacerlo, a lo mejor nos puede ayudar a narrarlo con un dibujo o nos puede ejemplificar haciendo alguna imagen, bueno, alguna, pues sí, como modelando la plastilina, ¿no? Entonces, justamente, pues tenemos que tener en cuenta que como son personas que están en desarrollo, no podemos exigirles lo mismo que les exigimos a las personas adultas, que es narrar todo de manera oral, sino que tenemos que nosotros adaptarnos a sus formas de expresión y entender que si ellos pueden narrarnos lo que sucedió con un dibujo y explicárnoslos ahí, pues también es válido, ¿no? Entonces, eso tanto para la evaluación psicológica como para la testimonial que les comentaba hace rato. Y el resultado es un informe profesional, como también lo es en el examen médico, y por ahora es con un análisis de afectaciones psicológicas y recomendaciones para el bienestar de niña y adolescente, como por ejemplo podría ser, bueno, yo con lo que observé, digamos que yo soy psicóloga, ¿no? Yo que evalúa a la niña con lo que observé, observo tales afectaciones y por lo tanto recomiendo que se le dé un tratamiento de terapia de un año con una sesión semanal, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de recomendaciones podríamos observar. Y también debe de videograbarse, como ya comentábamos previamente. Es muy importante que en estas videograbaciones, como les comentaba, tiene que ser un registro integral, porque a veces las autoridades quieren censurar la cara o distorsionar la voz. Esto no protege, sino al contrario, nos puede quitar detalles que son importantes para entender cómo se está expresando la niña o el niño. O a veces si se distorsiona la voz, luego ni siquiera se entiende la voz. O si no podemos ver su cara, igual hizo como alguna mueca o mostró como algún gesto que nos puede dar información y eso no se registró. Entonces es importante. Perdón que ya son las 5 y todavía no terminamos, pero es que sí es mucha información y creemos que todo es importante. No sé si todos y todas estén de acuerdo, aunque nos extendamos un poquito más para poder terminarla. Vamos a continuar. Si alguien tiene que salirse, igual podemos quedarnos con la videograbación y después la pueden consultar ahí en el dispensario. Me estoy yendo lo más rápido que puedo, pero sí es bastante información. Ya la que sigue, porfis. En un momentito. Ok, entonces, bueno, después de que tenemos esta etapa de investigación inicial, que es justamente todo esto que ya vimos de recabar pruebas para la carpeta, hacer periciales, decir toda la información que sabemos, vamos a pasar a una etapa que se llama audiencia inicial. Si hay pruebas suficientes, se va a pedir una audiencia inicial. Esta audiencia inicial la pide el Ministerio Público a un juez que se llama juez de control y entonces se pide una audiencia inicial en donde se le va a informar a la persona imputada o que está siendo pues justamente señalada de haber cometido la agresión, por qué se le señala, ¿no? Entonces, sí, cuando se lleva a cabo esta audiencia inicial, cómo funciona es que el Ministerio Público o la Ministerio Público le informa, se cita a esa audiencia a la posible persona agresora y le informa a esa persona
yo te estoy imputando, ese es el término jurídico, por haber cometido tal hecho de violencia sexual en contra de la niña tal, en las fechas tal, en el lugar tal, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces eso es como hacerle saber a esa persona que está siendo señalada por ese hecho. En ese momento el Ministerio Público o la Ministerio Público expone qué pruebas tiene para poder tener este señalamiento, para poder suponer que esa persona sí es la responsable. Y si el juez de control o la juez de control considera que esas pruebas son suficientes para poder suponer que esa persona puede ser la posible responsable, se lleva a cabo la vinculación a proceso. Entonces, seguramente han escuchado esta vinculación a proceso. Siento que luego ese término es bastante mediático en las noticias. Pero bueno, se lleva a cabo la vinculación a proceso y también se determina cuánto tiempo va a tener el Ministerio Público para seguir investigando, ¿no? Entonces es como el juez decir, bueno, yo ya sé que esta persona posiblemente cometió el hecho de agresión y ahora le voy a dar tanto tiempo al Ministerio Público para que reúna más pruebas para que me pueda convencer, bueno, pues sí, o sea, para que pueda conocer a otra persona juzgadora que efectivamente sí es la persona responsable, esta persona, ¿no? Entonces, así funciona y bueno, ese tiempo también que se va a tener para investigar, obviamente también es un tiempo en el que la defensa y la persona que está siendo señalada pueden buscar pruebas por su parte para defender el caso de esta persona, ¿no? Entonces, digamos, es un tiempo que es para ambos lados. Este tiempo de investigación complementaria, que justamente es el tiempo que una vez que se vincula a proceso les comentaba, ¿no? Que se le da otro tiempo al Ministerio Público y obviamente también a la víctima y a la asesoría jurídica y en su caso a la defensa y al imputado para investigar, es máximo de 6 meses y pues bueno, va a ser nuestra última oportunidad para obtener pruebas y pues ustedes como víctimas pueden ver con su asesor jurídico, ya sea público o privado qué pruebas pueden aportarse más a la carpeta para fortalecer y sí poder acreditar que esa persona es la responsable. Ahí vienen algunos artículos que ustedes pueden checar para tener más información del procedimiento penal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 221 a 419, porque no me puedo detener en lo que dice todo el código, pero sí es importante si le pueden echar allá un ojo. Después pasamos a una etapa intermedia. Entonces, una vez que se termine este tiempo, este segundo tiempo de investigación, por así decirlo, em, pues ya se termina la investigación y esta etapa intermedia tiene dos partes. Por un lado, una parte escrita y una parte oral. La primera es la parte escrita, en donde todas las partes, es decir, la asesoría jurídica junto con la víctima, el Ministerio Público y también tenemos acá a la defensa junto con el imputado, van a explicarle al juez por escrito qué pruebas tienen para acreditar que efectivamente, bueno, por un lado, si estamos hablando de la defensa, qué pruebas tiene la defensa para acreditar que esta persona no es culpable, pero si estamos hablando del Ministerio Público y de la historia jurídica, qué pruebas tiene cada uno o qué pruebas quiere ofrecer cada uno que ya están en la carpeta de investigación, por decir, como nombrarlas. Por escrito para acreditar que esa persona agresora sí es la responsable. Entonces, se realiza una vez que se lleva a cabo o se hace entrega de este escrito en donde cada parte ofrece las pruebas, que ojo, ya tienen que estar en la carpeta de investigación. Es más bien como decir, bueno, de toda esta carpeta de investigación, de todo este tomo y de todas estas pruebas que tenemos en esta carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público, yo, asesoría jurídica, creo que la prueba de entre las 10, yo quiero ofrecer la 2, 5, 7, es un ejemplo, ¿no? 9 y 10 porque creo que esas pruebas son esenciales y necesarias para, y que nos ayudan a acreditar que esa persona sí es responsable, ¿no? A lo mejor el Ministerio Público en su escrito nombra del 1 al 10, ¿no? Pero a lo mejor tú como asesoría jurídica crees que hay ciertas pruebas que no son necesarias o que no convienen para acreditar y entonces no las pones. O sea, como que depende de cada parte, por así decirlo, pero todo eso se le tiene que avisar al juez. Quien lo hace primero es el Ministerio Público, hace como el escrito base, por así decirlo, y ese escrito base se le notifica tanto a la historia jurídica como a la defensa. Y si tú como asesoría jurídica ves que el Ministerio Público se le olvidó poner una prueba que tú crees que es importante,
pones ahí que, bueno, tú como asesoría jurídica también quieres ofrecer esta prueba. Entonces, bueno, una vez que se lleva a cabo esta fase escrita, pasamos a la fase oral, que es llevar a cabo la audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia, que pues es una audiencia que se lleva ante la persona juzgadora, se va a determinar, bueno, se decide la responsabilidad, ay, perdónenme, ya pasamos aquí en la presentación a etapa de juicio oral, pero en esta etapa intermedia se van a revisar las pruebas que se ofrecieron por cada parte. Perdón, Y Lucía, perdón. ¿Me regreso entonces a esta? sí, porfis, pero ya nada más voy a decir una cosita. Mm. En esta etapa intermedia, donde dice ahí se realizará la audiencia intermedia, el juez va a revisar qué pruebas ofrece cada una de las partes y pues y va como va a dictar un auto que se llama, que es como, pues un escrito, por así decirlo, como pronunciarse. Es un pronunciamiento que se llama auto de apertura a juicio oral en donde va a decir, bueno, entonces cuando ahora tengamos una audiencia de juicio, vamos a desahogar pruebas A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Ya tomando en cuenta todas las pruebas que quieren desahogar las partes, hace como un listado final de las pruebas. Y ahora sí, pasamos a la etapa de juicio oral, en donde la finalidad específica o principal es que se pueda determinar si la persona agresora es responsable o no es responsable. Tenemos los dos posibles resultados, que haya una sentencia condenatoria o que haya una sentencia absolutoria, que es cuando se absuelve a la persona o se dice que no tienen pues ninguna sanción porque no es responsable. Se lleva a cabo ante otro juez y jueza distinto que ha llevado las audiencias anteriores. Y esa etapa es importante porque tú como persona cuidadora pues vas a acudir a juicio, como lo hemos visto, por ejemplo, en las películas, ¿no? Cuando vemos que hay alguna audiencia y entonces va una persona y dice ante el juez todo lo que esa persona observó, vio, lo que tu hijo te dijo, ¿no? O sea, como que vas a decir toda la información que tú sepas, ante una persona juzgadora y pues, por ejemplo, tu asesor jurídico te podrá hacer preguntas sobre esa información que digas ahí ante el juez y también la defensa te podrá hacer preguntas, ¿no? Entonces, seguramente han visto como hay por ahí algún ejemplo. Y esto es importante, pues, porque el proceso penal es largo, ¿no? Entonces puede ser que la denuncia la presentamos en 2020 y esta etapa de juicio se esté llevando en 2024, 2023 o incluso más, ¿no? Entonces, dependiendo de cada procedimiento, pero en general el proceso penal no es rápido y por eso hay una vez más la gran importancia de la herramienta del diario, porque si tenemos nuestro diario, nos podemos apoyar, obviamente antes de la audiencia, leerlo, volver a recordar, tener la información fresca para que ese día que vayamos ante el juez podamos decir todo y no se nos olvide algún detalle. De todos modos, si se nos olvida algún detalle, nuestro asesor jurídico con las preguntas que haga nos puede ayudar a ir jalando más información, pero pues sí es importante que podamos recordar lo más posible y decir toda la información que podamos. Entonces, es importante también, pues, durante todo el proceso legal tener acompañamiento psicológico, pues, porque, por ejemplo, en esta etapa de juicio, que ahorita la vamos a ver, más adelantito, pues surgen muchas emociones, ¿no? Pues porque al final es volver a contar lo que sucedió ante una persona juzgadora, ante una persona distinta, pero es justo como es una persona distinta que no conoce nada del caso, este juez o jueza, es importante que le demos toda la información que podamos que sea útil para acreditar que esa persona es responsable. La que sigue, profes. Entonces, bueno, aquí les comentaba, tenemos dos posibles resultados, que es la sentencia condenatoria o la absolutoria. Y entonces, digamos que se lleva a cabo la sentencia. Si tenemos una sentencia condenatoria, pues bueno, es muy probable que estemos de acuerdo, pero si tenemos una sentencia absolutoria en donde dice que la persona agresora no tiene nada de responsabilidad, podemos impugnar. Recuerdan que hablábamos que uno de sus derechos es impugnar pues es como reclamar, por así decirlo, a las resoluciones que hace una autoridad o en este caso una persona juzgadora. Entonces, lo primero que podemos hacer es apelar diciendo que no estamos conformes con esa sentencia. Ahora, obviamente esto pues ya es igual como jurídico y pues los asesores jurídicos serán como los que podrán armar esta apelación,
pero no podemos solamente inconformarnos o apelar porque sí. Tenemos que encontrar una razón específica, como por ejemplo, no se tomaron en cuenta unas pruebas que eran importantes, o no se respetó el proceso, o no se escuchó alguna de las partes, ¿no? O sea, como alguna violación que hayamos visto o alguna inconsistencia en el actuar de la persona juzgadora para apelar esta sentencia. Y entonces esta sentencia se apela ante un tribunal de apelación. Ahora, es muy importante que esta apelación la puede presentar cualquiera de las partes. Entonces, incluso si obtuvimos una sentencia condenatoria, la defensa puede decir, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia condenatoria y entonces voy a presentar apelación, ¿no? Entonces, el derecho de apelar es de cualquier parte. En este caso, pues digamos que se obtuvo una sentencia absolutoria y entonces nosotros como asesoría jurídica y víctimas presentamos una apelación ante el Tribunal de Apelación diciendo que estamos en desacuerdo y el resultado de esta apelación puede ser cambiar la sentencia, pedir que la persona juzgadora dicte otra o decir que fue correcta, ¿no? Si existe esta posibilidad de que el Tribunal de Apelación diga, pues ya analicé todas las pruebas, todo cómo se llevó la audiencia, todo, toda la carpeta y lo que sea, y pues considero que efectivamente la sentencia fue correcta, ¿no? O considero que fue incorrecta y que más efectivamente debió de haber sido de esta manera, o solicito al juez que dicte otra sentencia o que reponga toda la audiencia, el procedimiento, ahí hay como distintas resultados, pero pues es muy importante que tengamos presente que nuestro derecho es impugnar. Y si una vez que tenemos justamente esta sentencia del Tribunal de Apelación y otra vez no estamos de acuerdo o no estamos conformes con cómo resolvió, todavía tenemos otro recurso más, que es el amparo directo, y lo resuelve un tribunal federal. Entonces, justamente el Tribunal Federal puede ordenar la reposición parcial o total del proceso penal o decir que el Tribunal de Apelación resolvió correctamente. Ahí tenemos estas dos opciones, pero pues justamente el saber que existe tanto la apelación como el amparo directo nos ayuda a saber, bueno, nos ayuda a tener en mente que cuando el juez dicta la primera sentencia no se acabó ahí todo, ¿no? Tanto nosotros como asesoría jurídica podemos apelar como la defensa. Entonces, el proceso puede continuar. Y ahora sí le doy la palabra a Brenda Caballero, que vamos a hablar un poquito de las emociones que surgen en este proceso penal. Gracias, Lucy. Sí, es importante tener conocimiento de lo que jurídicamente va ocurriendo a lo largo del proceso en cada etapa. Sin embargo, también sabemos todo lo desgastante, lo largo que es atravesar los procesos. Por eso creemos que es importante que en esta sesión ustedes también se lleven conocimientos y herramientas sobre cómo se vive emocionalmente cada etapa procesal, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en estas 4 etapas emocionales sobre el proceso. Lucy ya les comentaba de esta primera etapa de investigación inicial, donde a ustedes se les va a requerir que asistan a esta fiscalía, luego que lleven a tales servicios a sus hijas e hijos, a periciales médicas, periciales psicológicas, la terapia, las denuncias, entrevista investigativa, etcétera, ¿no? Y todo esto lo que va a generar emocionalmente en ustedes es un desgaste, un cansancio, también de estar yendo a un lugar a otro. En los casos que nosotros hemos acompañado, pues también nos damos cuenta de que muchas familias incluso hasta pierden el trabajo, ¿no? O comienzan a tener problemas en los trabajos por pedir permiso para salir a tiempo y poder atender todas las diligencias que les requieren. Es importante que ustedes se anticipen emocionalmente a esto, ¿no? Que se anticipen que en esta primera etapa ustedes van a tener que destinar bastante tiempo al proceso jurídico y también bastante energía. Cuando las familias que nosotros acompañamos emocionalmente nos mencionan este cansancio que están viviendo al atravesar esta etapa, de pronto en las reflexiones con ellos también nos dicen que vale la pena ese cansancio, porque el hecho de atender cada diligencia que les requiere es una manera de demostrarles a sus hijas e hijos que lo que pasó no estuvo bien y que cuando ellas tuvieron conocimiento de lo que les ocurrió a sus hijos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para exigir justicia y para protegerles. Entonces, bueno, es importante que ustedes, aunque
no tengan ese acompañamiento psicológico por alguna institución, sí se anticipen, ¿no? Se vayan con estas herramientas de anticiparse cómo se vive esta etapa y que sepan que no todo el proceso va a ser esta etapa álgida de estar todo el tiempo atendiendo cosas jurídicas. Va a haber una etapa donde el ritmo va a bajar y entonces todas las acciones que ustedes implementen, sean en etapas álgidas o en etapas más relajadas, vale la pena porque el mensaje que se está dando a sus hijas e hijos es muy poderoso sobre la protección y la justicia. Esta etapa álgida puede vivirse, se quitó por ahí la presentación, voy a Sí, es continuar que con. tenía unas rayitas, ahorita la vuelvo a poner. Sí, sigo hablando, ¿no? Es importante que ustedes anticipen que esta etapa álgida emocionalmente se puede vivir al inicio, en la investigación inicial, pero también en la otra etapa que les hablaba Lucy, que ocurre más adelante, que es en juicio, ¿no? Recordemos, está la etapa inicial donde hay que meter un montón de pruebas, la etapa complementaria es un poco más como pruebas que les toca a la asesoría jurídica meter y luego viene ya la etapa de juicio si se judicializa, ¿no? Y si se llega a juicio, nuevamente va a requerir de la participación de ustedes como personas cuidadoras. Y entonces hay que preparar su testimonial en juicio, hay que preparar bastantes cosas que también requieren que ustedes vuelvan a tener un ritmo álgido. Entonces, prepararse, ¿no? Es álgido, luego descansan, luego otra vez vuelve a ser álgido en el juicio. Pasando a la siguiente etapa emocional, que es la que está en color verde, que podemos llamar etapa de impasse o espera, que es justo ese momento donde a ustedes ya no les toca estar atendiendo un montón de diligencias, son su asesoría jurídica las encargadas de continuar recabando pruebas y metiéndolas durante el plazo de investigación complementaria. Emocionalmente, ¿cómo se vive eso para las personas cuidadoras? Bueno, nosotros sabemos que cuando vivimos situaciones que nos requieren todo el tiempo, nuestro tiempo y nuestra energía, no da tiempo ni para sentir, ni para pensar. Pero en esta etapa, donde ya no les corresponde a ustedes actuar tanto en lo jurídico, pues entonces sí empiezan a asentarse todas las emociones, hay chance para contactar con nuestros pensamientos, incluso hasta con todo lo corporal que se va reflejando en nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser que aquí aparecen ya pues afectaciones incluso de enfermedades, ¿no? De que a lo mejor los niños ahí ya están otra vez como reflejando algún tipo de sintomatología. ¿Qué es lo que debería de pasar para contrarrestar en esta etapa las afectaciones emocionales? Pues darle voz, poder mirar lo que ocurre en nuestro cuerpo, en las sensaciones, ¿no? Poder escuchar si el cuerpo nos está hablando que necesita algún tipo de atención médica, incluso algún tipo de atención mental, ¿no? Prestar atención a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y poder gestionarlas, ¿no? Otra de las cosas, que ocurre en esta etapa de espera, pues, es que la mente empieza a trabajar, y una de las creencias que se generan es: "Ya no me están llamando mis abogados, mis abogadas, ya no sé qué está pasando en el proceso, entonces todo lo que hice al inicio, que fue un montón, seguro que ya no sirvió de nada", ¿no? Es un pensamiento muy normal que se genera en esta etapa, pero acá por eso ustedes tienen que anticiparse. No es cierta esa creencia, ¿no? No es cierto que lo que se hizo antes no sirvió. El hecho de que ahora ya no sean tan requeridos ustedes es porque el proceso continúa, pero en lo jurídico. En este momento es justo la etapa que toca para que ustedes volteen al autocuidado de ustedes mismas, porque sabemos que si ustedes no están bien, es difícil poder cuidar también a sus hijas e hijos que dependen de ustedes, ¿no? Y también es la etapa para voltear a ver a sus hijos, para voltear a ver qué necesidades, cómo están llevando el proceso ellos, ¿no? ¿Qué hace falta? En esta etapa también, además de la psicoterapia, son muy buenas estrategias el apoyarse de actividades deportivas, artísticas, recreativas, de fomentar las redes de apoyo de sus hijos, las redes de apoyo entre ustedes y también aprender a delegar acciones, ¿no? En la parte jurídica, ustedes pueden descansar y delegar en su asesoría jurídica a sus abogadas y abogados todo lo que corresponda a la etapa complementaria de investigación.
Y también evaluar también si en la crianza, en el día a día, hay acciones que ustedes pudieran delegar con otros, ¿no? Por ejemplo, a veces el proceso jurídico requiere tanto tiempo de ustedes que ustedes dejan de salir con amigas, con amigos, ¿no? Todo el tiempo, algo que pasa muy normal es que como lastimaron a mi hija, a mi hijo, y yo no estuve ahí para poder evitarlo, ahora yo me convierto en una especie de sobreprotección y quiero meter a mi hijo y a mi hija en una burbuja para que no le pase nada. ¿Qué provoca esto? Pues que después los papás y las mamás o cualquier persona cuidadora se vuelven todólogos, ¿no? Yo lo llevo al karate, yo lo llevo a la escuela, yo lo llevo al parque, yo, y entonces no hay ni un descanso para ustedes emocionalmente. Por eso es que esta es una muy buena etapa para aprender a delegar. A lo mejor tengo una hermana, la tía de mi hija, puede recogerla los viernes. Y esos viernes, ya sea que yo salga con alguna red de apoyo o me quede en mi casa descansando, pero ya es un tiempo para mí, ¿no? A lo mejor sé que mi hija, mi hijo necesitará alguna actividad, no tengo tanto ingreso económico, busco un Pilares cercano y sé que su abuelito, su abuelita puede llevarle a la actividad de los sábados a Pilares, ¿no? Entonces, buscar estos espacios les va a ayudar a sobrellevar esta etapa del proceso. Vamos avanzando con la tercera etapa emocional, que es el cuadrito morado, que corresponde al cierre. Si ya hubo una sentencia y es como decía Lucy, están de acuerdo con la sentencia, se va a dar la etapa de cierre. Si no están de acuerdo con la sentencia, se va a ir a apelación, requiere otro tiempo más de actuación, pero ya cuando haya resolución de la apelación, entonces entrarían en esta etapa de cierre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa emocionalmente aquí? Bueno, lo que toca en esta etapa es aceptar el resultado final, ya sea que se haya aceptado de primer momento o se haya aceptado ya después de que se haya ido a amparo, ¿no? Y entonces reformular el proyecto de vida con base en esa experiencia, con base en lo que ocurrió. Nosotros en la ODI tenemos los servicios de acompañamiento jurídico y acompañamiento psicológico. Sabemos que muchas instituciones aún no brindan el acompañamiento psicológico, pero lo que es importante compartirles a ustedes en este momento es que es importante que cuando ustedes comiencen un proceso jurídico, comiencen también 2 vías para transitar, ¿no? La vía de todo lo que va a ocurrir en lo jurídico y la vía de todo lo que va a ocurrir en lo psicológico. Puede ser que ambas vayan empatadas, ¿no? Que vaya ocurriendo lo mismo, que pase en una en la otra, pero también puede ser que no. Y entonces, independientemente de lo que se logre en lo jurídico, en lo psicológico siempre, sí o sí, van a haber cambios, ¿no? Siempre sí o sí van a haber transformaciones, van a haber adquisición de herramientas que ustedes pueden desarrollar para su resiliencia, para ustedes en su rol de cuidadores, para sus hijos, ¿no? Mejorar la comunicación entre ellos, ustedes aprender a detectar foquitos rojos, también ayudar a sus hijos a que cualquier otra violencia de cualquier tipo que vivan, ya ahora la comuniquen inmediatamente con ustedes, ¿no? El hecho de que ustedes estén atravesando cada acción que se les requiere en lo jurídico, también le da el mensaje a sus hijos de que lo que pasó estuvo mal y que además ustedes están ahí para protegerles. Entonces, con certeza, si en el futuro se enfrentan a otro tipo de violencia, los hijos van a ir a comunicarlo con ustedes porque ya comprobaron que ustedes han atravesado un montón de procesos para protegerles. Entonces, en esta etapa de cierre toca mirar esa experiencia que atravesaron del proceso jurídico, añadirla a su proyecto de vida y no que se vuelva como toda su vida, ¿no? Es decir, un proyecto de vida está compuesto de muchas áreas, el área personal, en su rol de ustedes como cuidadores, pero también siguen siendo parejas, siguen siendo hijos, son profesionistas, ¿no? Tienen actividades personales. Entonces, en esta etapa de cierre, toca colocar la experiencia del proceso jurídico en la parte más resiliente de su proyecto de vida sin dejar de mirar todas las otras áreas que ustedes son en su propia vida. Y bueno, finalmente, una vez ya cerrado el proceso jurídico, otra etapa emocional es el seguimiento, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Eh, es importante transitar para poder ver que eso jurídico que ustedes atravesaron es solamente una experiencia de miles de sus experiencias de vida. Es decir, que esa experiencia jurídica sume a la resiliencia personal de ustedes, pero también incluso a nivel familiar.
La siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a compartirles algunos consejos de mamás y papás que nosotros hemos acompañado y que también cuando trabajamos con ellos, el interés es compartir pues lo que ellos ya saben, ¿no? La experiencia que han adquirido en atravesar estos procesos les ha dado muchos conocimientos de cómo atravesar mejor estas etapas. Y son consejos que mamás y papás han querido compartir para para otras mamás y papás que están comenzando un proceso similar. Entonces, bueno, el primero de ellos es hacer la denuncia en la fiscalía pronto, no esperar a que la escuela lo haga. La experiencia que tenemos es que las escuelas quieren investigarse a sí mismas, no dan aviso a la fiscalía y entre esa investigación de ver si sí pasó alguna violencia a su hijo o no pasó, pues también persuaden a las familias para no denunciar ante la fiscalía. Eso no está bien. La fiscalía, como lo decía Lucy al inicio, es la institución encargada de atender las denuncias cometidas de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, independientemente de que la escuela lleve su propio proceso de investigación, ustedes también hagan la denuncia pertinente en la fiscalía que corresponda y se puede dar aviso a la escuela, ¿no? Nada más. Un siguiente consejo que las familias dan es no llevar a sus hijas e hijos a la fiscalía, a los juzgados u otras autoridades sin que haya una cita justificada para que puedan ir, ¿no? Cuando esto ocurre de primer momento, pues la sensación de las familias es, tengo que ir a denunciar y tengo que ir con mi hijo, ¿no? Para que hable de lo que pasó y demás. La recomendación que se da en estos casos es, puedes ir tú y poner la denuncia y solicitar que posteriormente le den una cita a tu hijo a tu hija e hijo, para que pueda ser atendido ya con las adecuaciones necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer la denuncia pueden pasar horas y mantenerlos ahí en la fiscalía horas y evidentemente no es un ambiente ni un tiempo de espera adecuado para sus hijos. Les voy a compartir por acá en el chat una página de dispensario. Es la que ya ha estado mencionando Lucy, la página del dispensario de ODI, pero en particular lo digo con voz y para quienes vean las grabaciones posteriormente, pero también dejo aquí el link en el chat. Es justo el link a una herramienta que está en el dispensario que se llama Mochila de Seguridad para la Participación Infantil y Mochila de Seguridad para Personas Cuidadoras. ¿Por qué? ¿Para qué es esto, no? Es una herramienta muy sencilla que literal es una mochila para enfrentar de manera más segura lo que sea que pueda pasar cuando tú vas a atender algún tipo de diligencia, sea una pericial psicológica, una pericial médica, una denuncia, una entrevista, lo que sea, ¿no? ¿De qué va la mochila de seguridad para personas cuidadoras? Que tú lleves un papelito escrito con algún contacto de emergencia. Sabemos que emocionalmente atender cualquier diligencia pues no es algo grato, que se pueden generar muchas emociones, crisis de ansiedad, etcétera. Es muy importante que si no puedes ir acompañado, lleves en tu mochila escrito el contacto de alguna persona de emergencia. ¿Qué otra cosa es importante? Que lleves un cambio de muda, ¿no? Un cambio de ropa de tu hija o hijo, porque pues así como tú sientes ansiedad, seguramente tu hija o hijo también, ¿no? Los accidentes pueden pasar, puede haber enuresis, ecopresis, que es que se haga de la pipí, que se haga de la popó, y mejor que pase lo que pase, tú lleves un cambio ahí, por si las dudas. Lleva también papel, lleva toallitas húmedas, lleva una agüita y algún snack ligero para ti, porque pues si tú también tienes que esperar, pues tú también necesitas autocuidarte para poder estar disponible para tu hija o hijo. ¿Qué debe de contener la mochila de seguridad para la participación infantil? Algún material que tu hija o hijo escoja para entretenerse mientras tiene que esperar para que sea recibido por la psicóloga, la perito médico, el MP, quien sea que vaya a tener intervención con tu hija o hijo, ¿no? ¿Qué puede ser ese material? Su peluche favorito, su juego favorito, incluso hojas y colores, ¿no? Un libro para colorear, no se tiene que llevar todo el kit de juguetes, escoge uno o dos, los cuales su función va a ser entretener en los tiempos de espera. ¿Qué otra cosa debe contener la mochila de seguridad de la participación infantil?
Algún snack ligero también, porque sabemos que si los niños, niñas y cualquier persona están con el estómago vacío, pues no se pueden concentrar en los objetivos de la participación que le es requerida, ¿no? Eh, Incluso puedes preguntarle, ¿no? Anticiparle qué probablemente van a esperar, qué fruta quiere que le lleven, llévale medio sándwichito o un sándwich entero y una botellita de agua. Y también es importante que él escoja con qué ropa quiere ir, ¿no? El día de la diligencia que tenga que atender, porque esto es importante, son técnicas que nosotros hacemos desde el acompañamiento psicológico, pero que si tú estás atravesando un proceso donde no tienes acompañamiento psicológico, estas son herramientas muy sencillas que tú puedes hacer con tu hijo, ¿no? Preparar su mochila de seguridad un día antes con tu hijo. Pregúntale con qué ropa quiere ponerse, a lo mejor qué ropa le hace sentirse más valiente para poder ir con la psicóloga y contar todo, ¿no? Con la médica. Entonces ya te puede decir mi vestido rosa con el que me siento más segura y mi peluche que me hace ser valiente. Eso emocionalmente a tu hija o hijo ya le va a colocar en otra posición de un poquito más control y un poquito más poder ante las situaciones que puedan ocurrir durante la diligencia. Otro consejo es evitar interrogar a tus hijas e hijos. Si ellos deciden hablar, permítele expresarse libremente, podrás documentarlo o grabarlo sin que sea evidente. Si tu hija o hijo espontáneamente ve algo en su ambiente que le hace que su mente se vaya a los hechos que vivió, pues todavía no tiene una mente de adulto que puede discriminar dónde sí hablar y dónde no, con quién sí, con quién no, dónde tiene sentido. Si tu hijo tiene un disparador en su ambiente, va a hablar inmediatamente, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Escúchale, acompaña su discurso, asiente con la cabeza, no preguntes, no interrumpas. Únicamente cuando termine de hablar, menciónale, gracias por tener la confianza de contarme esto. Esto que me acabas de decir es muy importante y cuando vayas con la psicóloga tal, ¿no? Cuando vayas con el juez, cuando vayas a la entrevista, puedes contarle todo lo que me acabas de decir. No más, ¿no? No indagues, a veces se nos va la ansiedad y queremos nosotros saber, porque tenemos esta falsa creencia de que mientras más sabemos, mejor protegemos. No es cierto. Para proteger, lo único que necesitas es la sospecha y eso basta para que tú actives todos los mecanismos de protección que necesitas. Pero no necesitas entrar más a detalle porque ya habrá una etapa del proceso jurídico, como lo explicó Lucy ahorita, donde sí le preguntarán más detalles del lugar, de tiempo, de cómo estuvo, cómo pasó, etcétera. Y nosotros sabemos que hablar de los hechos es recordarlo y recordarlo es vivir otra vez en el cuerpo todo lo que estamos contando, no solo es hablar por hablar. Entonces, ten cuidado de que una buena intención de protección no se convierta en una acción de revictimización. No preguntes a tu hijo. Lo que te diga, si tú detectas que va a empezarte a hablar, puedes empezar a grabar de manera discreta, si puedes en video, si no puedes, aunque sea en audio. Si no puedes ni video ni audio, no pasa nada. Esta herramienta del diario, literal, cómprate una libreta, ¿no? Un cuaderno donde tú vas a ir anotando todas las cosas jurídicas, pero también todas las afectaciones o los cambios que tú vas viendo en tu hija o hijo y todo lo que te va contando. Si no te dio tiempo para sacar el celular para grabarlo en video o audio, escúchalo y cuando acaben de hablar, corre a tu diario para escribir lo que te acaba de decir. Trata de escribirlo con las palabras más exactas, tal cual te lo dijo tu hija o hijo. ¿Por qué? Cuando llegue la etapa de juicio, va a ayudar para que tú no dependas de tu memoria y de tu estado emocional en ese momento, sino que tengas escrito lo que quieras mencionar, pero también posterior en una etapa de reparación, si se llega a la etapa de reparación integral, em, es importante tener en cuenta todas las afectaciones que tú fuiste documentando en tu hijo, ¿no? Para poder tomar en cuenta una medida que repare esa afectación que tú detectaste. Bueno, otro consejo es exigir derechos y no dejarse intimidar por autoridades e involucrados. Lo que decíamos, hay autoridades, sobre todo escolares o incluso en fiscalía o demás, que van a querer persuadirte de desistir de la denuncia. Es tu derecho a acceder a un proceso de justicia. Y bueno, por último, asegurarse de que se videograbe y se garantice un ambiente adecuado. Cualquier participación de tu hija o hijo es importante que tú hables con tus abogados o abogadas para que se pida que sea videograbada, así sea la pericial psicológica, así sea una entrevista investigativa, así sea una testimonial en juicio. Los estándares de grabación son muy importantes porque
Mejor que haya una constancia jurídica de lo que el niño fue y dijo, a que no haya nada, ¿no? Porque probablemente el niño sí fue con la psicóloga y contó nada, y si al final la psicóloga o el psicólogo, cuando entrega su dictamen psicológico, dice lo que yo evalué no data o no da indicio de que haya sido víctima de violencia sexual, ya se quedó ahí, ¿no? A diferencia de que si tienes esa grabación y tienes esa pericial que dice que no hay afectaciones derivadas de una violencia, bueno, la grabación existe, ¿no? Y se puede hacer se puede solicitar posteriormente otro dictamen con base en esa grabación que ya está. O incluso en el proceso jurídico se puede desahogar también la videograbación de la participación previa de tus hijas o hijos. Y la siguiente, me parece que ya es todo. Sí, bueno, finalmente, ¿no? No estás sola, no estás solo en este proceso. Hay instituciones que pueden ayudarte. La ODI puede dar asesorías. Está CEAP, ¿no? Está también CAIF. Está, Lucy, ¿cómo se llama el centro que da terapias? Adivac. Adivac, ¿no? Adivac también es un centro especializado de terapias. Entonces, bueno, está esa página también, además de Dispensario ODI, esta página que está aquí, protegeles.odi.org.mx, es una página con bastantes herramientas dirigidas a personas cuidadoras, personal docente y también para asesorías jurídicas. Perfecto. Muchísimas gracias, Bren, y a todos y todas por su tiempo. Igual aquí ahorita en el chat mandamos el link. Ya había mandado Bren el link del dispensario con un material en específico. Y ahorita acabamos de enviarles, igual es un link del dispensario, pero que les lleva a una sección específica de materiales para prevenir, detectar y actuar frente a la violencia sexual infantil. Y en ese mismo link también podrán encontrar las videograbaciones de las charlas que hemos tenido en las últimas 4 semanas con Instituto EFESA. Pues a finales de esta semana o a mediados ya subiremos las del día de hoy. Entonces, pues bueno, sería como todo de nuestra parte. No sé si hay alguna duda por acá. Si tienen alguna duda pueden abrir micrófono. Si lo desean, podemos ya también pausar la grabación o enviarlo ahí por el grupo por escrito también está bien. Hola, yo sí tengo una duda.